Ok. Estoy con Gabriel Salandra y estudia ingenierías en sistemas y le voy a hacer la entrevista. Bueno, primera pregunta. Sí. ¿Considera usted que la verdad sea un tema relevante para el desarrollo de su carrera? ¿Por qué y en qué sentido o campo se aplica? Bueno, o sea, en una ingeniería es importante saber la verdad porque uno se trabaja siempre con la verdad, no en sentido técnico, ¿no? Por ejemplo, un físico, si no supiera de verdad, no podría trabajar ni solucionar problemas. Entonces, en ese sentido es bastante importante. Pero es más como una verdad científica, de hecho. Pero sí es. ¿Siguiente? Sí, sí, sí. ¿Su disciplina científica se vincula con otras perspectivas o carreras? ¿En qué sentido? Bueno, por mi carrera, la ingeniería en sistemas, está muy arraigada a cualquier otra materia porque ya todo ocupa eh, sistemas o programas o aplicaciones. Entonces, o sea, la verdad que es bastante aplicada. Okay. Tercera pregunta. ¿Cuál cree que sea el papel de la universidad en el desarrollo de una sociedad o sociedades? Sí, pues yo creo que como decía Platón, la universidad tiene que crear líderes que van a guiar la política del país. Entonces, en teoría, una universidad debería crear una buena persona que sea la que lidere el país y mejore la sociedad. Cuarta pregunta. ¿Considera usted que la verdad se funda en lo que cada quien desea creer u opinar? ¿Por qué? No creo que la verdad debería ser lo que cada quien piensa, porque eso nos crearía bastantes problemas de identidad. Creo que en sí la verdad es una y cada quien la comparte, aunque no pueda, cada quien tenga como un pedacito de la realidad. Quinta pregunta. ¿Cree usted que es posible alcanzar un consenso universal sobre la verdad? Está difícil, creo que puede haber o sea, si se acepta que la realidad es mucha y hay muchas religiones y hay muchas políticas, si en eso hay un conjunto de tolerancia, creo que sí podría haber una verdad universal. Pero así como que se están dando las cosas, no creo. No va marchando en dificultad. Okay. Sexta y última pregunta. ¿A qué le adjudica usted que en algunos espacios se considere que las ciencias humanísticas no se relacionan con otros tipos de ciencias y existe solución para este conflicto? Sí, pues o sea, en una ingeniería se estudia una ciencia exacta, ¿no? O sea, Números, con... sí, o sea, todo tiene números, todo tiene un valor. El problema de las ciencias humanas o de las ciencias sociales es que tienen el factor humano, que es bastante misterioso y no es empírico. Entonces, por eso no se le considera, creo, y es erróneo, ¿no? Pero por eso no se le considera una ciencia profesional, porque no tiene resultados como lo tendría una ciencia física o biológica. ¿Y existiría una solución para un conflicto como este? Pues, o sea, si se acepta el hecho de que el humano es mudable y que no tiene, o sea, que no tiene respuestas absolutas, sí, o sea, es una ciencia válida, no hay que menospreciarla. Ok, muchas gracias. Hola, soy Fabricio Barraza, estudio Relaciones Internacionales. Perfecto. Entonces, primera pregunta. ¿Considera usted que la verdad es un tema relevante para el desarrollo de su carrera? ¿Por qué? ¿En qué sentido o campo se aplica? En mi carrera en especial es muy importante, como tiene mucho que ver con la diplomacia, para que ambos lados de la negociación acaben beneficiados, tiene que haber verdad sin que un lado se intente aprovechar del otro. Ok, perfecto. Segundo, ¿su disciplina científica se vincula con otras perspectivas o carreras? ¿En qué sentido? O sea, ¿la verdad o...? No, su perspectiva, bueno, su disciplina científica. De mi carrera. Ajá. Sí, tiene mucho que ver con economía, con derecho y pues con sociología mucho también. Tienes que saber cómo va a reaccionar la gente para saber qué hacer, ¿no? Ok, perfecto. Tercera pregunta. ¿Cuál cree que sea el papel de la universidad en el desarrollo de su sociedad o sociedades? Bueno, en lo personal siento que es muy importante el bloque que mete la universidad, porque sí necesitas saber un poco de filosofía para poder desarrollarte como persona plenamente. Ok, perfecto. ¿Considera usted que la verdad se funda en lo que cada quien desea creer o opinar?
Y si sí, ¿por qué? No, yo creo que hay una verdad absoluta, que es lo que así el mundo sirve, así el mundo es. Pero al mismo tiempo pienso que la gente tiene derecho a opinar y se tiene que respetar esas opiniones. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Cree usted que es posible alcanzar un consenso universal sobre la verdad? No, jamás. ¿Y por qué? Porque la gente es muy diferente en el mundo. Han crecido de cierta manera, tienen tal religión. O sea, somos muy distintos como seres humanos. Es muy difícil que todos pensemos de una manera. Ok. Y la última pregunta, Fabricio. ¿A qué le adjudica usted que en algunos espacios se considere que las ciencias humanísticas no se relacionan con otros tipos de ciencias? ¿Existe solución para este conflicto? Bueno, hay ciencias ciertas como la biología, la física, que no tienen que ver con la conducta humana. Entonces no tendría por qué afectar las humanidades dentro de esto. Okay. O sea, ya cuando es aplicada al mundo real en construcciones, lo que sea, sí aplica lo humanístico. Pero en la ciencia como tal no es así. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Hola, me llamo Fátima y te voy a hacer una entrevista. Mucho gusto. Ok, pregunta número 1. ¿Considera usted que la verdad sea un tema relevante para el desarrollo de su carrera? Pues no, porque yo considero que la verdad nada más hay una, estamos de acuerdo, pero pues no la hemos alcanzado, entonces no sabemos cómo es la verdad. ¿Sabes en qué sentido o campos se aplica? La verdad, en todos los campos, puede ser religioso, científico, o sea, el hombre siempre ha buscado la verdad y sigue buscando hoy en este momento, pero pues aplica en todo. Ok. Pregunta número 2. ¿Su disciplina científica se vincula con otras perspectivas o carreras? Sí, pues la mecatrónica abarca varias carreras, pues dependiendo del área que le quieras especializar, pero sí abarca todo, o sea, puedes salir como, no sé, matemático o como mecatrónico puro, o no sé, una variedad de esas. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Cuál cree que sea el papel de la universidad en el desarrollo de una sociedad o sociedades? Pues la universidad, bueno, para que una sociedad sea buena, pues la universidad aquí ayuda en la educación, y de acuerdo con la educación es los propósitos, las virtudes y los propósitos de la sociedad. Entonces sí influye la universidad en la sociedad. Ok. Otra. ¿Considera usted que la verdad se funda en lo que cada quien desea creer u opinar? No, o sea, la verdad nada más es una, como ya lo había mencionado, entonces, o sea, los puntos de vista ahí varían, pero sería por la realidad. Pero, pues ya. No se me ocurre más. Número 5. ¿Cree usted que es posible alcanzar un consenso universal sobre la verdad? No, eso es imposible. Estoy de acuerdo. Última pregunta. ¿A qué le adjudica usted que en algunos espacios se considere que las ciencias humanísticas no se relacionen con otros tipos de ciencia? Ay, pues no sé, porque ahí las ciencias humanísticas siempre se han considerado como que aparte, pero como que siempre, al final ya como que siempre están ahí, o sea, siempre están en otras áreas de la ciencia, pero como que se consideran aparte. ¿Y crees que existe solución para este conflicto? No creo que exista, la verdad. Ok. Pues aquí concluye todo y muchas gracias. No, gracias a ti. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Andrea? Hola. Perdón, le vamos a hacer un par de preguntas. Claro que sí. Mire, ¿considera usted que la verdad sea un tema relevante para el desarrollo de su carrera? ¿Por qué y en qué sentido o campo se aplica? La verdad. La verdad. Ok, bueno, sí, es importante, dado que, bueno, yo soy profesor para estudiantes de ingeniería, trabajamos en física y necesitamos impartir conceptos en el cual nosotros buscamos reproducir eventos naturales
mediante expresiones matemáticas. Eso es lo que buscamos en el curso de física para los que nos dedicamos a esta área. Entonces tenemos que convencer a nuestros alumnos de cómo esas fórmulas son capaces de llegar a ellos. Tal vez pueden haber momentos en los que podríamos filosofar sobre la misma ciencia como tal, qué es lo que perseguimos nosotros, ¿no? Ya no sea solo para el área, por ejemplo, para las materias de estática y dinámica, podemos hablar de termo, podemos hablar de óptica, de electricidad. Entonces buscar cómo reproducir lo que observamos en la naturaleza. Sí es muy importante. Y por ejemplo, ahí va ya implícita la respuesta a la segunda pregunta, ¿no? Donde estamos viendo esas áreas donde trabajamos nosotros y queremos entonces reproducir mediante un modelo, una ecuación, poder satisfacer eso que se busca en la ciencia. Muy bien, profe, muchas gracias. ¿No de qué? Otra cosa, ¿física se vincula con otras perspectivas o carreras? Bueno, nosotros en particular estamos para las ingenierías acá en la universidad. Nosotros podemos perfilarnos, por ejemplo, para el área de la física como tal. Podemos enfocarlo también para la parte de la economía, ¿no? Para la medicina. Tiene mucha aplicación lo que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, yo puedo hablar para los chicos de biomédicas, ¿no? Cómo se da el movimiento del cuerpo, los músculos, las articulaciones. Podemos dar ese desarrollo de cómo explicar el fenómeno físico, cómo funciona, por ejemplo, nuestras neuronas, cómo se desarrolla la sinapsis, el intercambio de cargas eléctricas y se produce el fenómeno del pensamiento, ¿no? Entonces, sí hay una vinculación hacia otras áreas y eso es nuestro deber. Yo en lo particular me dedico a la divulgación científica y muy más en particular, yo soy astrónomo. Entonces, también en la astronomía tenemos mucho de qué platicar con base a los fenómenos físicos en los cuales nosotros estamos trabajando y créeme, hay mucho que enfocar la física como tal. Wow, qué hermoso. A ver, otra pregunta. Sí, dime. ¿Cuál cree que sea el papel de la universidad en el desarrollo de una sociedad o sociedades? Bueno, en principio vas formando estudiantes y estar en el pizarrón. Sí. Y tú en particular has visto de que a mí me gusta platicar de distintos temas mientras podamos en una clase, ¿no? Desde cómo estuvo el partido de fútbol del fin de semana pasado hasta el tema más complicado que podamos ver nosotros ahorita o temas de interés social. Todo tiene que estar involucrado cuando estamos dando una clase porque no solamente somos impartidores de cursos, de conceptos, sino también tenemos que darles el sentido crítico al estudiante de que aprenda a pensar. Y créeme, a mí me gusta tomármelo muy en serio ese aspecto. El estudiante tiene que aprender a ser crítico a la hora de estar analizando un problema. Por eso me gustan mucho sus clases. Gracias. Y a ver, perdón por tantas preguntas. No, con todo gusto. ¿Considera usted que la verdad se funda en lo que cada quien desea creer? Bueno, si me lo dices a mí, yo que me gusta mucho filosofar sobre el conocimiento, yo siento que si cada quien se forma su propia verdad. Creo que cada quien determina su entorno, cómo quiere ver su realidad. Creo que es muy subjetivo, muy relativo a la persona, como lo quiera uno ver. Y creo que eso le llamamos verdad. Y no puedo decir hay una verdad absoluta y que todos tienen que creerla, ¿no? Creo que cada quien en su misma concepción, hasta en lo espiritual, cada quien tiene la misma, aunque digamos practiquemos una misma religión, vamos a usar como nosotros nos acomodamos mejor en ese esquema. Entonces sí, yo creo que cada quien va formando su propio concepto de la verdad. De la perspectiva de cada quien, ¿no? Así es. Ahora, una última pregunta. Claro. ¿A qué le adjudica usted que en algunos espacios se considere que las ciencias humanísticas no se relacionan con otros tipos de ciencias? A ver, repítemelo de nuevo, por favor. ¿A qué le adjudica usted que en algunos espacios se considere que las ciencias humanísticas no se relacionan con otros tipos de ciencias? ¿A qué le puedo adjudicar?
yo creo que puede ser un tanto un aspecto cultural, ¿no? De nuestro mismo entorno influye de que nosotros determinemos la parte humanística la tenga separada, ¿no? De lo científico o de lo académico. O sea, creo que interviene mucho la forma en la que fue educada la gente. Entonces, si nosotros, inclusive yo te puedo decir que puedo tener mucho éxito con varios de mis alumnos, ¿no? Cuando estoy en clase, pero no puedo luego con todos, ¿no? Algunos dicen, me es indiferente lo que tú dices, ¿no? Y haces como que haces una labor, como que tratas de conectarte con ellos, ¿no? Entonces, yo lo que observo es que cada quien trae su propio aspecto. Estoy dispuesto a aceptar lo que tú me dices o si me cierro. Afortunadamente me han tocado pocos esos casos, pero lo consigo. Sí depende del entorno universitario. Yo vengo de una institución pública, yo soy de la UNAM, y también el chico viene con otro esquema, viene en función de sus propias necesidades, y entonces ellos están viendo cómo ven ese concepto de valores, ¿no? en lo cotidiano, ¿no? Aquí, por ejemplo, la institución se basa en el concepto de liderazgo y es influir en el estudiante y darle ese sentido crítico para decir yo soy una persona con iniciativa. Va en función del entorno donde uno se encuentra y de la disposición. Eso es lo que yo creo que pueden ser unos parámetros para tomar en consideración. Bueno, profe, pues muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, bueno. profe. Pues buenas tardes. ¿Podría decir su nombre, por favor? La cámara, usted, o sea, quien guste. Me llamo Rubén Andrés Martín y soy profesor de la licenciatura de Historia aquí, también de la DAF. Perfecto. Yo soy Santiago Chávez, mucho gusto. Claro, mucho gusto. Pues le vamos a hacer una serie de preguntas que nos puso nuestro profesor de la materia de ser universitario. Y la primera es, ¿considera usted que la verdad sea un tema relevante para el desarrollo de su carrera? ¿Por qué? ¿Y en qué sentido o campos se aplica? La búsqueda de la verdad no es que sea un tema relevante, es que es el tema relevante. Cualquier persona que intente comprender el ser humano o cualquier materia alrededor del mismo tiene que tener ese horizonte de expectativa siempre. Hay veces a las que podemos llegar, hay veces en las que esa verdad es compleja de alcanzar, pero creo que siempre tiene que ser una búsqueda. Eso además, por supuesto, de la verdad íntima, personal, de las convicciones, que creo que no son algo discutible ni digno de poca valoración, sino de todo lo contrario. La columna vertebral de cualquier ser humano es precisamente eso, esas convicciones. Y en el mundo en el que vivimos, la verdad es que cada vez es más difícil para la gente comprender algo. ¿Su disciplina científica se vincula con otras perspectivas o carreras? ¿En qué sentido? Ok, bueno, yo soy historiador. Sí. Los historiadores somos gente que a veces tocamos muchos palos, muchas áreas, y al final es como decía pues, uno de los principales historiadores del siglo XX, Mark Bloch. El objetivo del historiador es como el del gigante del cuento. Tenemos que buscar todo lo que huela a humano, en el objeto de comprender a esos humanos en el tiempo y relacionado con esto, comprendernos a nosotros mismos. Muy bien. ¿Cuál cree que sea el papel de la universidad en el desarrollo de una sociedad o sociedades? El papel de la universidad. Pues la universidad es la última etapa formativa de todos ustedes y creo que es una etapa relevante porque es el momento en el que ustedes empiezan a adquirir una cierta autonomía intelectual y ese es el objetivo de las universidades, desde mi punto de vista el objetivo principal. Enseñarles a ustedes a ser, además de personas de bien, por supuesto también, ser personas con capacidad. Ustedes empiezan a adquirir una cierta autonomía intelectual
y ese es el objetivo de las universidades, desde mi punto de vista el objetivo principal. Enseñarles a ustedes a ser, además de personas de bien, por supuesto también, ser personas con capacidad crítica, de razonamiento y de búsqueda de esa verdad de la que hablamos hace un momento. Sería fundamental. ¿Considera usted que la verdad se funda en lo que cada quien desea creer u opinar? Que la verdad se funda... ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Considera usted que la verdad se funda en lo que cada quien desea creer u opinar? No, y yo creo que hay verdades que son muy difíciles, por no imposibles de cuestionar. Y lo que le comentaba hace un momento, vivimos en un mundo, había un pensador que decía de las ideas débiles, en las que casi cualquier opinión se acepta porque todas las opiniones teóricamente deben de ser acertadas. Pero yo creo que los seres humanos debemos tener unas convicciones, unas creencias, pueden ser diferentes, pero que tienen que ser fuertes. Porque si no tenemos convicciones fuertes, podemos caer en el relativismo absoluto y en el todo valga. Que el todo valga, al final, es negativo para los seres humanos como comunidad. Es la perspectiva de gente como los sofistas a la perspectiva de gente como el propio Platón o como Sócrates. Hay que buscar la verdad, pero esa verdad es una verdad que tiene que beneficiar al ser humano, que beneficia al ser humano. ¿Cree usted que es posible alcanzar un consenso universal sobre la verdad? Yo creo que en muchos puntos sí. Creo que en muchos puntos sí. Y que esos puntos son puntos de los que pensadores desde hace muchos años llevan teniendo esa convicción. Y es que es ese precisamente, el del beneficio, ¿no?, a otros seres humanos como un valor fundamental. ¿A qué le adjudica usted que en algunos espacios se considere que las ciencias humanísticas no se relacionan con otros tipos de ciencias? ¿Existe solución para este conflicto? Yo creo que las ciencias humanísticas buscan una respuesta a un problema o a una cuestión importante. Uno puede estudiar medicina, puede estudiar ingeniería, puede estudiar cosas que en apariencia no tienen relación con los seres humanos, que sí la tienen, pero las humanidades proporcionan el para qué. O sea, ¿para qué hacemos las cosas? ¿Cuál es el objetivo de nosotros como personas formadas? ¿Por qué lo hacemos? O sea, ¿por qué uno estudia medicina? ¿Simplemente porque le da curiosidad el desarrollo de las células o tal o cual patología? Yo creo que no. Yo creo que en el objeto y en el objetivo de todo está ese. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes.